Bueno, compañeros, esta es la exposición acerca de lo que es el presupuesto ciudadano, de la que teníamos que resumir. Los ejes principales para ejecutar el presupuesto general del Estado son las políticas públicas, los programas y proyectos y las acciones a mediano plazo. Para lo cual hay un presupuesto de recursos, presupuesto de gastos y presupuesto de inversión. ¿Qué es el presupuesto general del Estado? El presupuesto general del Estado es parecido a lo que se hace dentro de las familias para presupuestar lo que es alquileres, servicios, tal vez algún gasto extra o una salida familiar, ¿no? Pero esto a nivel Estado, ¿no? Entonces, lo que busca es tener una estimación de los gastos públicos que se hace, de las inversiones que se hace, eh, para cada sector, para ya sea para educación, para salud y otros, ¿no? Entonces, el presupuesto general del Estado se escribe pensando en todas las áreas de acción. El presupuesto general del Estado 2021 tiene 4 ejes principales. Primero, lo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad trata acerca del aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Y tener un crecimiento y estabilidad macroeconómica del país, necesariamente. De la misma manera, lo que son las políticas sociales son muy importantes para el presupuesto general del Estado, en lo que va a las subvenciones a los alimentos, a los hidrocarburos. La elaboración del presupuesto general del Estado se hace en el segundo trimestre de cada gestión para prever los gastos de la siguiente gestión, y esto se hace periódicamente cada año. ¿Cómo se compone el presupuesto de ingresos? Pues son 3 partes, lo que son ingresos cocientes, que son la mayoría, 59.4%, luego los ingresos de capital y el del 4% y las fuentes financieras del 36.1%. ¿Cómo se componen los gastos? Se componen igual en su mayoría como gastos corrientes, 56%, gastos de capital, 13% y uso de fondos, el 30%. Los gastos corrientes son los gastos que se utilizan para el funcionamiento del aparato estatal. Son sueldos, salarios, consultorías y otros gastos que son regulares, que son predecibles, que son necesarios para el funcionamiento del Estado. ¿Qué es el presupuesto agregado y el presupuesto consolidado? Pasa que entre los presupuestos que se mandan al Estado, a la Administración General del Estado, se llegan a encontrar registros duplicados. ¿Qué es esto? Cuando hay transferencias entre instituciones del mismo Estado, suelen registrarse por doble partida. Entonces, en ese registro de doble partida, cuando hacen el reporte al inmediato superior para hacer los presupuestos de cada institución, puede haber esa confusión, ¿no? Entonces, ese presupuesto que se va sumando entre instituciones para el gran presupuesto general del Estado es el presupuesto agregado, pero se hace una corroboración de estos duplicados para llegar a lo que es un presupuesto consolidado. Por ejemplo, en el presupuesto agregado de la gestión 2021, el presupuesto agregado suma 295.600 millones de bolivianos. Sin embargo, el presupuesto consolidado, ya hecha la revisión, suma solamente 228.357 millones, por lo que hay un 77% del presupuesto agregado que no es duplicado. Entonces, esto, cuando se realiza el presupuesto general del Estado, debe considerarse varios aspectos relevantes, variables relevantes. Por ejemplo, para estimar el ingreso por la venta de hidrocarburos, se tiene que tener en cuenta lo que es el precio del petróleo internacional,
De la misma manera hay que tener en cuenta lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, de la inflación, todo el contexto externo a nivel internacional, todas las variables que puedan afectar a los ingresos del Estado, el desempeño de la economía nacional, la variación del tipo de cambio y obviamente la inflación. Los ingresos consolidados para el presupuesto general del Estado 2021 por entidad están graficados en la siguiente manera. Se puede ver que el Tesoro General de la Nación es el que más aporta, más de la mitad, y a continuación está Yacimientos, que aporta un 23% más o menos, y luego hay un montón de pequeños ingresos entre lo que es la Caja Nacional de Salud, ENDE, Comibol, y después hay muchas más divisiones hasta llegar a los ingresos más pormenorizados. También se puede notar que el gasto en salarios, sueldos y salarios del Estado, uno de los gastos más importantes que se tiene, principalmente va a Magisterio y Salud, seguido por el resto y Fuerzas Armadas y Policía y Fuerzas Armadas. Instituciones de seguridad social. En quinto lugar están las universidades públicas, más abajo las empresas públicas y hasta el final las gobernaciones. Todo esto sueldos y salarios. Los gastos en bienes y servicios para 2021 en millones de bolivianos y en porcentaje muestran que YPFB es la empresa que es la institución pública que tiene mayor gasto, ¿no? Representando un 53.7%. Hay un desglose de sus gastos que refiere que la operación y funcionamiento es una pequeña cantidad, los contratos petroleros una cantidad mayor, pero en lo que más se invierte es en la importación y compra de combustibles. Sigue en importancia lo que son las empresas públicas sin YPFB, los municipios, entidades descentralizadas en mucha menor proporción. El mayor gasto es en YPFB, que también es de alguna manera nuestro mayor ingreso por el tema del presupuesto consolidado de salud. Puede notarse un aumento del 10%. Los principales proyectos de inversión pública 2021 están también desglosados en porcentaje, ¿no? De los cuales destacan la construcción de la doble vía Tramo-Sillar, la construcción de la hidroeléctrica del río Miguillas, la construcción del tren metropolitano de Cochabamba, la construcción del Centro de Investigación Nuclear a nivel nacional, la construcción de la siderúrgica de Almutún y otros. Lo que son las transferencias suman 16.314 millones, de los cuales van en grado de importancia. Primero a los municipios autónomos municipales, a los gobiernos autónomos municipales, luego a las gobernaciones, después a las universidades, luego al gobierno autónomo regional del Gran Chaco y finalmente a los gobiernos autónomos indígenas, originarios y campesinos. La asignación presupuestaria para las políticas sociales destacan lo que es la renta dignidad, 5.000 millones, seguido por lo que son el bono Juancito Pinto, 497 millones, luego el bono Juana Zurduy, 187 millones, lo que es el subsidio prenatal, 128 millones, y lo que son los bonos mensuales para las personas con discapacidad grave y muy grave, que suma 154 millones.